Estamos aquí para la presentación del libro De Celada a San Juan, Reflexiones, Memorias y Homenajes. Este libro tiene varios propósitos. Uno de ellos, conocer nosotros la historia de Denis desde que salió del gran pueblo de Gurabo, o ciudad, que es el ombligo del mundo según él. Y el otro propósito es contribuir al fondo de becas Luz Celeste Reyes de la Asociación de Graduados Clase 81 de Gurabo. Es un fondo de becas del cual Denis es parte, para ayudar a jóvenes que estudian en esa escuela a ir a la universidad. En la noche de hoy estaremos compartiendo con distintas personas que hablarán sobre distintos aspectos y su experiencia junto a Denis y la relación con el libro. En primer lugar, nos hablará Pablo Ortiz, en representación del Comité PIB San Juan, que auspicia esta actividad, y a nombre de la Fundación para la Libertad, que auspició el libro. Así que, sin más preámbulos, Pablo Ortiz. Buenas noches. Siempre este asunto de la confección y impresión y difusión de un libro es una aventura que yo disfruto mucho, y me alegro mucho de la presentación de este libro, que va a difundir lo que nos plasma el compañero Denis de su experiencia allá en el barrio de Celada a San Juan, que me recuerda mucho la experiencia allá de Barranquita a Río Piedra. A nombre de la Fundación para la Libertad, quiero decirle a Denis que estamos muy complacidos de este trabajo y del propósito de este proyecto. Y también a nombre del Comité de San Juan, quiero darle la bienvenida, que compren y que difundan este libro, no solamente por el propósito del cual se hizo, para ayudar a los estudiantes de escasos recursos a ir a la universidad, sino por el contenido del mismo, que es un trabajo que fue hecho con mucha ternura. Gracias. Gracias, Pablo. A continuación, a nombre del Partido Independentista y a nombre de, estoy seguro que de ella misma, nos hablará María de Lourdes Santiago Negrón sobre el libro. Muy buenas noches a todos y a todas. Como yo creo que todos ustedes saben, el cuatrienio pasado yo tuve el inmenso privilegio de, en medio de unas circunstancias muy difíciles, que me recibieran en el prestigioso bufete de la Milla de Plata de Río Piedra, Márquez y Torres. Y para mí fueron 4 años extraordinarios donde aprendí mucho de Denis y de Segar, de lo que es la vida real de la abogacía, tan poco glamorosa y tan complicada y tan azarosa, pero donde también vivimos muchas otras cosas, entre ellos la campaña en que estuviéramos los 2 candidatos a la legislatura compartiendo oficina. Yo creo que también que le dio una dinámica distinta al esfuerzo que hicimos. Pero además de eso, Segar y yo vimos el nacimiento de este libro durante esos años. Hace ya tiempo que Denis había empezado a decir que tenía unas cositas escritas, que quisiera hacer algo con ellas, y poco a poco, y con la ayuda de alguien muy especial, de Sonia Canetti, se logró la edición, y con la colaboración también de su familia. Y así nació el libro De Celada a San Juan, que está destinado, las ventas están destinadas a un fin que está muy cercano al corazón de Denis. Ese fondo de becas recibe su nombre de una compañera de estudio que murió muy joven, y Segar y yo también somos testigos de todo ese proceso que en cada año
para hacer la distribución de las becas y asegurarse de que jóvenes de Celada, de todo Gurabo, no tiene que ser de Celada nada más, ¿verdad? Sí, es que el regionalismo de Denis es una cosa tan extrema. Y este libro trata de distintas cosas, retrata, como decía Pablo, experiencias que conocemos bien los que somos de pueblo chiquito y cosas que ya nuestros hijos ven como una realidad muy antigua. Mi hijo tiene la impresión, por ejemplo, de que como no había celulares cuando yo me criaba, tampoco había electricidad. Y una vez vimos un teléfono público y me preguntó que por qué había un teléfono pegado a una pared. Pero en el libro de las cosas que se relata es cuando uno llamaba y la operadora escuchaba todo lo que uno estaba diciendo y había que suplicar para que te regalaran unos minutitos más. Y habla el libro también del desarrollo de Denis como independentista en Gurabo, de figuras entrañables para todos los que lo conocemos como Don Juan Alemán, y de lo que significa criarse en un ambiente tan distinto al que vivimos acá, y que de alguna forma yo sé que todos nosotros añoramos que nuestros hijos tuvieran un vistazo a esa vida que vemos todavía con tanta nostalgia. Pero sobre todo yo creo que este libro, de lo más que habla es de la extraordinaria persona que es Denis. Yo comentaba los otros días aquí con Rubén cuánto se necesita tener en el corazón para escribir un libro como este, de memorias y de homenaje, y por eso creo que de verdad es un privilegio el que se haya editado ese libro y que nosotros hayamos sido de distintas maneras parte de su creación y ahora de su distribución. Así que muchas felicidades, Denis, porque yo sé que este es un proyecto que para ti ha significado mucho y hay que poner a vendérselo para que ese fondo de becas pueda seguir haciendo ese extraordinario trabajo que hace todos los años. Por el momento tengo que excusar al licenciado Juan Dalmau, que era el que le correspondía formalmente presentar esta parte de la presentación del libro, valga la redundancia. Hay un viaje oficial, como ya todos sabemos, pero hay un facsímil razonable y nos voy a dejar ahora con el licenciado Luis Enrique Romero Nieves. Lamento el desaire de la ausencia de Juan y que yo sea el sustituto, así que empiezo por excusarme. Pero bueno, nadie debe tener duda de que yo vengo aquí a hablar bien del libro de Denis Márquez. Yo imagino que todo el mundo lo puede entender. Pero ese trabajo se me va a hacer muy fácil porque yo me disfruté la lectura del libro y tengo que decirles que vengo aquí a hablar maravillas de mi amigo, colega y compatriota Denis Márquez y de su primera creación literaria formal, porque se ha dedicado toda la vida profesional a escribir. La tarea de presentar un libro es difícil según pude leer, porque tuve que hacer una investigación para enterarme de qué hace un presentador de un libro. Así que leí que es una tarea difícil, pero me di cuenta que es difícil para los académicos rebuscados, para los que pretenden alardear de su intelectualidad y de su enjundia literaria cuando se paran detrás del podio. Y sobre todo es difícil para el que quiere pararse a presentar la presentación y no el libro. Pero en este caso, para mí esa tarea es muy fácil. Primero porque no soy un literato, ni nunca me lo he creído. Y Denis tampoco lo es, ni se lo ha creído. Así que estoy aquí particularmente por 3 razones. La primera es que Denis me lo pidió. Así que él asumió el riesgo. Yo no me ofrecí. La segunda, porque como le dije, no soy un literato y Denis Márquez tampoco lo es. Y la tercera, y creo que la más importante, es porque me muero de la envidia. Luego de leer el libro, llegué a la conclusión de que nunca he escrito un libro, y lo sabía desde que empecé a leerlo,
Y el problema de yo nunca haber escrito un libro es que ya este se escribió. Y haría parecer el libro que yo escribiría un calco malo de lo que Denis escribió y que se titularía De Villa Beatriz Manatí a San Juan, Puerto Rico. Las coincidencias mías con gran parte de las narraciones de Denis provocaron en mí, al momento de comenzar a leer, un compromiso emocional, más que de amistad con Denis. Yo hubiera leído el libro en cualquier escenario. Se precipitó con el evento de la presentación. Así que el compromiso que contraje con Denis de comparecer hoy ante ustedes se transformó en uno de meramente llegar a las 7 y hablarles, en uno de continuar la lectura, porque como dije, emocionalmente la lectura me comprometió. Muchas de las narraciones de eventos de la infancia de Denis son muy similares a unas que yo podría narrar en iguales términos. Sobre todo, y le comentaba antes de pararme aquí, su narración en torno a sus experiencias primeras utilizando el transporte público, en lo que conocemos los que lo utilizamos en alguna ocasión como las bicicletas. Tengo que admitir que al momento de leer ese corto ensayo estuve mucho tiempo llorando porque me identifiqué con una etapa muy particular de mi vida en la que tuve que pasar por los mismos eventos, y la ilustración que Denis hace de su proceso de aprender y la participación de su mamá en el evento simplemente me desmoronó emocionalmente. Así que desde esa lectura, que es la segunda, a la página 21, ya yo estaba arrestado por el libro. Así que continué leyéndolo por compromiso emocional. Mi lectura del libro de Celada a San Juan estuvo marcada por las 3 palabras empleadas por Denis a manera de subtítulo: reflexiones, memorias y homenajes. Y es que, efectivamente, por medio de reflexiones, memorias y homenajes, Denis aborda temas que van desde el carpeteo hasta la protección ambiental, desde el estatus político en Puerto Rico hasta la crisis alimentaria, desde la corrupción gubernamental hasta sus gestas muy personales de flirteo en la plaza pública en sus años mozos. En torno a las reflexiones, debo decir que Denis se acerca en forma crítica a las situaciones que el país vive hoy y que son producto de decisiones tomadas en los distintos renglones de la vida de los puertorriqueños y las puertorriqueñas durante las últimas 2 décadas. Sin embargo, no son reflexiones cargadas de arrepentimiento. Este no es un libro por medio del cual Denis se flagela para pagar pecados del pasado. Denis tiene la bendición de haber sido un gran ciudadano desde el día primero. Memorias, porque Denis plasma en su libro el recuerdo de eventos que le formaron, debo decir, y que le definieron y determinaron su carácter actual, humano, político y profesional. El libro, además, efectivamente contiene homenajes. Y esta parte, o ese renglón de homenaje, fue el que más me disfruté, porque sobrepasó mi expectativa quizá estereotipada de lo que se escribe a manera de homenaje en un libro. Y es que Denis describe no gestas patrióticas como las de Manolo el Leñero o la de los luchadores en la batalla de Azomante. Denis rinde homenaje a su mamá, a su papá, a su maestra de primer grado, a los militantes de Curabo y hasta a un ataúd, que lo dejo a su imaginación para que compren el libro y lo lean. Todos esos personajes son héroes de la cotidianidad, héroes que todos nosotros hemos conocido de alguna manera u otra en nuestros contextos personales y particulares. Pero en una colonia, esos héroes, para nosotros los independentistas, pasan a un segundo plano porque es tanta la batalla que tenemos que dar para hablar de los héroes nacionales ante la realidad curricular de un departamento de educación que los esconde. Los independentistas venimos llamados a atender con prioridad
la desinformación y mitigarla por medio de la exaltación de los héroes que conocemos nosotros los que estamos aquí, con Pedro, de Ramón Emeterio Betances. Pero Denis aprovecha este libro para separarse de esa parte de homenaje que a los independentistas nos distingue siempre escribir sobre los héroes, que son héroes nuestros, y se enfoca en héroes cotidianos de los que todos hemos tenido conocimiento directo, repito, en nuestras circunstancias políticas y personales particulares. A mí me parece que este es un libro que debe caer en manos de gente buena y sencilla, pero de gente comprometida con el país, o de otra forma que pretenda provocar el compromiso de otros para con el país. Y es que este libro no es para el sector del colonialismo ilustrado en Puerto Rico, que plantea elucubraciones esotéricas para desligarse del discurso necesario de un partido político que lucha por la independencia. Este libro es para gente que desde una perspectiva sencilla esté dispuesta a aprender de la vida de un gran ser humano cómo las circunstancias no excepcionales, las circunstancias ordinarias para muchos de nosotros, le formaron y le convirtieron en un líder político, en un respetado abogado y en un gran ser humano. A la página 91 el libro plantea una expresión que yo no sé si yo la malinterpreté o si simplemente le estoy añadiendo adornos que el autor no quiso imprimirle. Pero luego de hacer una crítica en torno al clientelismo político y en torno a la realidad de las campañas en Puerto Rico, en torno a la hipoteca de la conciencia que cargan muchos, que no se liberan ni se emancipan de su propio prejuicio para adelantar una lucha verdadera por la descolonización del país. Luego de esa descarga, el autor afirma que existen en Puerto Rico personas demasiado inteligentes como para cuestionar la colonia de la que se han servido. Y es que hay personas que desde la gestión pseudo-intelectual se han dedicado precisamente a promover el colonialismo a base de, como dije antes, elucubraciones esotéricas antipolíticas, que a fin de cuentas no son productos sino de narcisismo puro, de mirarse en el espejo, hablarse entre sí y no hacer nada por el país. Y esa expresión de Denis, que es una de mis favoritas en el libro, me parece a mí que es consistente con la expresión del escritor bíblico Pablo en la segunda de Corintios, cuando establece que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y es que en efecto Pablo, una persona culta, políglota, tenía el lujo de decir que a fin de cuentas, en su experiencia personal, el haber aprendido mucho, el ser muy culto, manejar muchos idiomas, de nada le había servido hasta entonces, porque para él toda la letra que logró compilar en su capacidad intelectual y dentro de su capacidad intelectual le tenía por poco, porque lo que realmente para el autor bíblico le vivificaba era el espíritu. Así que este libro debe también caer en manos de aquellos que reconozcan que la mucha letra mata si no conduce a la generación de actos afirmativos a favor de la descolonización de Puerto Rico. Y este libro debe caer en manos de aquellos que reconozcan que un espíritu de lucha por la independencia vale más que toda la verborrea que se le pueda ocurrir a quien quiera para explicar las razones históricas de por qué no se puede votar por el plebiscito, o de por qué hay que boicotear el plebiscito, porque esa no es la forma de descolonizar a Puerto Rico. Así que yo felicito a Denis por haber hecho de este libro uno muy sencillo de educación política, uno muy ilustrativo de sus cualidades humanas, pero además uno muy accesible para aquellos que, repito, quieran tener compromiso verdadero con el país o quieran generar en otros un compromiso con el país y la lucha por la independencia.
después de esa excelente reseña, desde un punto de vista de otra generación, pues yo creo que ahora nos corresponde escuchar a Eda López, que nos puede contar entonces su experiencia con Denis en el desarrollo de él. Yo no sé si lo que Adrián dijo fue que yo soy viejita. Otra generación. Pues sí, soy viejita. Sí, hay un detalle que se nos ha escapado mencionar, y es que hay dos ausencias que son muy significativas para Denis hoy y para la familia, pero es por razones de trabajo. Como la familia Márquez García son tan talentosos, Amalia, la esposa de Denis, está en la primera proyección de un documental en el que acaba de trabajar, que casualmente lo pusieron para la misma fecha. Entonces, por eso Amalia no está aquí. La otra persona que falta y que la queremos excusar es la editora del libro, Sonia Canetti, muy importante en la realización del libro, y que no está aquí porque perdió a su papá durante el fin de semana y todavía pues está bregando con los asuntos relacionados con eso. No va a estar aquí, pero muy probablemente pueda estar en las otras presentaciones que vamos a tener del libro. Bueno, Denis Márquez. Primero yo quiero agradecer a Denis por haberme concedido el honor tan inmenso de estar en la primera de múltiples presentaciones que él ha programado del libro, y particularmente para mi familia Pipiola. O sea, aquí pues estoy en casa, así que puedo decir, puedo contar eventos que no necesariamente se pueden decir en público, donde la gente come con tenedor y cuchillo. Lo primero que voy a decir es que hay que corregir un mapa que anda por ahí por Puerto Rico, que está totalmente incorrecto. Gurabo es un pueblo que colindaba con San Lorenzo, con Caguas, con Trujillo Alto y con Juncos. Eso era antes de que Denis Márquez naciera. Ahora Gurabo toma un sacabocado de Caguas, porque tienen que salir, para salir de Gurabo hay que pasar por un cantito de Caguas, eso se llama Gurabo, y hacia el norte uno llega a un lugar que se llamaba San Juan antes, que ahora es Gurabo, y entonces tiene que recorrer un poco hacia el oeste, pasar por un sacabocado de Cataño y otro de Bayamón para llegar al Ducado Márquez Lebrón, que es donde viven los papás de Denis y los hermanos. Así que Gurabo es como una mezcla desde Toa Baja, todo eso hasta Gurabo. Y hay un elemento que todavía nosotros no nos podemos explicar, y es que Denis lleva 27 años viviendo acá en San Juan, y tú le preguntas, o quien sea, pero licenciado, sí, ¿de dónde es usted? De Gurabo. Él no se ha dado cuenta de que él vive en San Juan. Así que eso de Celada San Juan, yo creo que es una afirmación de que él quiere aceptar su realidad, de que su corazón está en Gurabo, pero su cuerpo físico duerme en San Juan. Eso es lo primero que necesito aclarar. El libro es de una lectura muy fácil, tanto para pipiolos como para el público en general. Sin embargo, los pipiolos van a encontrar una descripción bien pragmática de cómo es que se forma un independentista pipiolo. Denis viene de una familia que no es pipiola, no es independentista, pero es una familia muy llena de amor, una familia que se mueve con unos valores morales muy sólidos, y que en el momento de asumir postura, independientemente de cuál fuera la cuestión partidista que pudiera o no impactar esa decisión, los papás de Denis asumían la postura que era justa, que era necesaria. Por lo tanto, a mí me parece que en términos del libro,
Denis simplemente transmite lo que es él. Yo creo que una de las virtudes que él tiene, virtudes y a veces un poquitito de defecto, porque uno de los apodos que yo le digo es Pedro Picapiedra, porque es que a veces él como que, él es muy sincero al reaccionar. Y una de las virtudes de Denis es que uno sabe lo que Denis está pensando porque Denis lo hace saber. Él lo hace saber. Bueno, pues yo conozco a Denis desde hace, 27 años. Me veo bien para mi edad. Hace 27 años. La primera vez que yo vi a Denis, él y Amalia no eran novios todavía, pero eran parte de la avanzada de Fernando Martín cuando fue candidato a gobernador. Denis era un muchacho que cuando no estaba en el Comité Nacional o haciendo gestiones del partido, estaba jugando baloncesto. O sea, ese es su... Bueno, todavía juega baloncesto, no tan a menudo, pero todavía juega baloncesto. No fuimos tan amigos durante los tiempos de la juventud, porque yo soy, en aquel momento, 2 años de diferencia eran más visibles. Ya yo trabajaba y entonces Denis todavía estudiaba y hacíamos muchas actividades en conjunto, pero no necesariamente trabajábamos todo el tiempo juntos. Entonces hay una separación de tiempo. Una de las razones es porque yo me mudo de Puerto Rico, yo vivo en Estados Unidos 10 años y cuando yo regreso yo me encuentro con Denis. Yo me mudo al precinto 2 de San Juan. Hay un cambio de directiva, la presidenta había sido María de Lourdes, me eligen a mí como presidenta y entonces básicamente en la campaña, por ejemplo, del 2004, yo recuerdo con mucha nostalgia y mucha alegría que la brigada de pasquinaje los sábados por la noche eran el licenciado José Carlos Torres, Denis Márquez, las hermanas Prado, Guillermo y yo. Básicamente ese era el equipo de trabajo de los sábados por la noche, así que yo sentí un poco de envidia cuando en este año vi brigadas y brigadas de San Juan pasquinando y yo decía, Dios mío, nosotros que nos metíamos en unos líos. Cuando Denis se inició formalmente en el partido, tenía 20 años, era asambleísta municipal, era la única voz que llevaba la política, ¿verdad?, de Gurabo, un muchachito de 20 años que muy probablemente en ese tiempo aprendió que aunque nosotros tuviéramos la razón, no necesariamente nos iban a dar el espacio. Y eso fue una excelente escuela para Denis. Luego de eso, concurrentemente, él estaba en la Universidad de Puerto Rico. Denis se entrena con la huelga del 81 y en esa sí que nosotros tuvimos mucha participación, la juventud del PIB. Denis también, por los trabajos que hace su bufete, básicamente el bufete de Denis y Segar, el licenciado Torres, pues yo podría decir que es el bufete del Partido Independentista, porque cada vez que hay un caso, ¿verdad?, que hay que llevar, pues ahí están ellos dos y además de que llevan los casos de educación especial, etc. Su prestigioso bufete, localizado en lo que llama la Milla de Plata, a la que aludió María de Lourdes, ha representado al PIB en múltiples ocasiones, además de llevar los reclamos de los niños de educación especial. Denis también es el representante por acumulación que hace falta en la Cámara de Representantes. Ha sido observador del Colegio de Abogados en múltiples ocasiones, múltiples manifestaciones estudiantiles, formando tanto él como Segar y otros compañeros pifiolos e independentistas la línea frontal que divide a los estudiantes de la policía que está macaneando.
Ya en este tiempo sería ahora, en el tiempo de hoy, sería imposible describir los lazos que me unen a mí con Denis y con su familia. Yo entro a la casa Márquez García como tía putativa de Natalia y Daniel, cuñada y hermana de Amalia. Amalia y yo somos confidentes, cómplices y en varias ocasiones, hoy confieso que hemos sido co-conspiradoras de algunas cositas que han ocurrido. Doña Aurea, la mamá de Denis, y Doña Nieves, la mamá de Amalia, me reciben con un amor indescriptible y recíproco, así como Don Monchito, hermanas y hermanos de Denis y Amalia. Es una amalgama de una familia maravillosa. Más allá de las experiencias compartidas que me llevaron a declarar en múltiples ocasiones en la campaña, yo lo conozco, está la historia de cómo surgió la obra prima de Denis Márquez. A mí me parece que en este recinto sí podemos ir contando cómo ocurrió eso. Corría el año 2009, formábamos parte de la Comisión Evaluadora del PIB, labor que nos requería recorrer todo lo largo y ancho de la isla. Para cumplir en menor tiempo la tarea delegada por Rubén, la Comisión Evaluadora se formó en 2 grupos de trabajo para atender las vistas públicas. Y como secretaria fui asignada al equipo de Denis, quien era presidente y con quien yo viajaba a todos los destinos que nos teníamos asignados. Eran tiempos complicados desde varias perspectivas, pero Denis sentía mayor presión por ser el presidente de la comisión y así atender las múltiples ponencias que se iban acumulando. Debía además atender su oficina. Sin embargo, la prueba más fuerte fue el diagnóstico de cáncer de su papá, cáncer que superó como todo un guerrero. Callada y serenamente, Denis vertía todas sus emociones en la escritura. Durante ese proceso, rescatar su pasado en sus amados barrios Celada y Gurabo se hizo urgente. Los escritos se fueron acumulando hasta tener las historias que constituyen homenajes, reflexiones y recuerdos. Es, además, de algún modo, una autobiografía. Leyendo de Celada a San Juan vemos cómo poco a poco, con la influencia de sus padres, hermanos, vecinos del barrio, compañeros de escuela, se fue formando el Denis que conocemos y que admiramos tanto. Una mañana dominical en que saldríamos a las pistas, Denis me recibió con mucho entusiasmo, diciéndome que publicaría un libro de anécdotas de su niñez y adolescencia, y que más vale que le guardara el secreto. Sacó de su maletín un manuscrito y me leyó mirando el centrofield. Quedé muda y extasiada ante este relato del independentista de la carpeta 3383. El tema dio paso a una conversación cuyo contenido guardaré con mi vida, pero en la que comentábamos con una mezcla de frustración y tristeza las historias de amigos y amigas que quedaron en el camino, personas valiosas a quienes se tragó el oportunismo y la impaciencia en la lucha. En uno de nuestros múltiples viajes a través de la isla, Denis compartió conmigo una de esas lecciones de la lucha por la independencia. Denis decía que la lucha no es difícil si se basa en los principios que aprendió de su suegro, el respetado profesor Pablo García, y de Rubén Berríos. Hacer la lucha con consistencia, perseverancia y optimismo. Que muchas veces hemos llegado al Comité Nacional confundidos, desesperados, frustrados, para encontrarnos con un Rubén optimista, enérgico, visionario, que nos transforma y energiza. En el carácter personal, no puedo dejar de sentir una mezcla de orgullo y frustración cuando observo que todos y cada uno de los pronósticos de Rubén y el Partido Independentista se siguen cumpliendo, que los gobiernos coloniales no actuaron para evitar la hecatombe. Bueno, ya sabemos por qué, y de que ha llegado la hora de que alcancemos nuestra independencia. Unas semanas más tarde, luego de una actividad en su casa, nos leyó a un círculo íntimo que quedaba, su cuñada Maruca García y su compañero Tito, Guillermo y yo, un relato titulado En la cocina. Con ese relato, a pesar de haber comido opíparamente en la actividad, se me hizo la boca agua, pensando en los manjares preparados por doña Aurea para las fiestas familiares.
Y es que Denis ama la cocina criolla, evidentemente, porque de esa cocina encelada salían los más deliciosos platos de nuestra cocina boricua. Sábado tras sábado, Denis tiene una cita con la plaza del mercado de Río Piedras para buscar los ingredientes que sazonarán esa misma cocina criolla de su casa y de vez en cuando pecar con un cantito de lechón. Esa misma noche, Denis leyó un relato cuyo título me dejó fría: La puta. Mientras Denis hablaba, la mente a mí se me hacía cuarticholis. ¿Cómo doña Aurea le permitiría tener una prostituta en la casa y entregarla al primero que llegara? Pero si solo le había conocido una novia de Denis, Amalia, ¿cómo era posible que tuviera una relación tan abierta con una prostituta? Así, mientras escuchaba a Denis leer, con una mezcla de gozo y espanto, llegó el desenlace que me arrancó la gran risotada incontenible, porque no había un mejor nombre para la protagonista del relato. Cada una de las 23 viñetas nos describe cómo su familia, su barrio Celada, su gurabo, formaron cada cualidad de este amigo que yo conozco. Por ejemplo, el relato Me Deja, que es al que aludió Luis Enrique, podría subtitularse Valentía. Y como Luis Enrique, ese relato a mí me conmovió tanto que tuve que soltar el libro un ratito para recomponerme. La Alfombra Negra describe su postura sobre la protección ambiental y propuesta de modelo agrícola dentro del contexto de la isla. La Compra es un canto a la solidaridad, pero no a ese acto aislado que nos permite dormir con la satisfacción de haber tendido la mano al prójimo en una ocasión, sino esa solidaridad incondicional, espontánea y siempre presente. Podría compartir muchas instancias en las que he sido testigo del desprendimiento y la solidaridad de Denis, algo que mi amigo y hermano no me perdonaría porque, como manda la Biblia, su mano derecha no sabe lo que hizo su mano izquierda. Sin embargo, el libro mismo es una muestra de amor y solidaridad. Las ganancias que genera el libro, ya lo han mencionado, irán al fondo de becas Luz Celeste Reyes Peña. Luz Celeste era la presidenta de la clase 81 de la Escuela Margarita Rivera de Janer, y falleció en un accidente automovilístico en diciembre del mismo año que se graduaban, 5 meses antes de graduarse. Hubo una recomposición en la clase y pues yo creo que Denis fue parte de la presidencia. Yo no sé cuánta gente de tu clase, ¿cuántos se graduaron? En la clase de Denis se graduaron 170 y hay 125 en el grupo de internet de Facebook. Yo nunca en la vida he visto una clase tan unida. De hecho, mi clase es de 600 personas y nosotros apenas llegamos a 100 en las actividades que hacemos, y ellos se reúnen para cualquier cosa, en cualquier momento, en cualquier mes y en cualquier lugar. Es una clase muy unida. Hace unos años, ya estos adultos que ya son empresarios, que ya son profesionales, que ya tienen medios para devolver a la comunidad, se reunieron y decidieron crear una beca para los estudiantes que vinieran de comunidades desventajadas. Y la beca tiene tres propósitos. Tienen, primero, los estudiantes que tener un buen promedio. Número 2, tienen que venir de comunidades desventajadas, como mencioné, pero además deben describir un poco cuál es su entorno familiar, social y económico para poder usar esos 3 variantes en la adjudicación de las becas. Yo, como miembro ad hoc de la clase de Margarita Rivera de Janer, les puedo decir que es una actividad preciosa. Cada una de las historias no se dicen públicamente en el momento de la adjudicación, pero cada una de las historias demuestra la solidaridad con la que asumió este grupo esa tarea social
Y además de darle becas a los estudiantes, ellos hacen unas colectas donde deciden de cuánto va a ser el premio dependiendo de cuánto pueda generar esas colectas, y además les entregan unos puntos con artículos que les permitan a estos estudiantes que de otra manera no tendrían artículos para entrar a la universidad, les permitan llegar con una mochila con un mínimo de materiales. Es por eso que es importante que este libro se mercadee y se venda bien, porque todas las ganancias del libro van a ir a esa beca. Y yo estoy segura que la clase de 1981 les va a dar un buen uso. De hecho, Denis es el líder de ese esfuerzo. Como es natural, un libro sobre las experiencias, homenajes y testimonios de Denis incluye su formación como militante pipiolo. A quienes comenzamos a militar en el PIB en la adolescencia, les será familiar la viñeta Un segundo piso. Denis tuvo a Tati Santana y yo conté como mentor a Premier Marrero. Denis aprendió bajo el ala de Don Gito Cortés y Alfonso Alemán, y en Bayamón yo tenía a Don Juan Vázquez Ortega, fundador del partido. La constancia y optimismo, la fe en nuestro instrumento de lucha siguen intactos desde que Denis se acercó a aquel segundo piso, antes porque entendía que era lo mejor para su barrio Celada y su amado Gurabo, pero hoy con el compromiso de legarle a Natalia, a Daniel y a los hijos y las hijas de todos y todas una patria libre, erguida y una nueva sociedad. Decía Rubén en su libro Razón y Lucha, cuando alguno dudaba del camino a seguir debido al chantaje al que lo sometía algún charlatán o algún intelectual apartado del pueblo, venía un compañero o una compañera que se ha pasado toda la vida trabajando y sin filosofar mucho nos animaba por la marcha del pueblo puertorriqueño. A Denis le agradezco ser ese compañero que ha trabajado toda la vida sin descanso, siempre animándonos a seguir la marcha por la independencia. Yo se los dije que era otra perspectiva. 27 años es casi mi edad. Podría ser lo mismo. 3 años. Pues casi. Bueno, después de escuchar la óptica externa de lo que es Denis, su experiencia como pipiolo, como urabeño, celadense y sanjuanero, yo creo que ahora le toca a él explicarnos, ¿verdad?, sus propósitos y sus experiencias como celadense, urabeño y sanjuanero. Pero antes quisiera, ¿verdad?, abonar un poquito. Tanto Eda como Luis Enrique y María de Lourdes coincidieron en que este libro refleja la perspectiva de una persona que se ha hecho pipiolo a pulmón y por razones extrínsecas y no porque nació así. Así que yo creo que eso es una gran aportación, porque aquí hay muchos, los que venimos con el sello ya puesto, a veces entendemos menos cómo es posible que alguien de afuera se meta en esto, que es tan sacrificado y tan difícil. Y como Rubén siempre dice, esto es por amor y por fe. Y eso es bien fácil aprenderlo en la casa, pero en la calle no. Así que nosotros, desde la perspectiva de los que traemos el sello, respetamos aún más a esos que se hicieron en la marcha. Y si este libro, como estoy seguro que lo hace, refleja esa experiencia de uno que se hace y no que nace, que son a veces hasta más recalcitrantes que los que nacen, porque uno no sabe, es una tremenda aportación a la historia de los pipiolos. Respeto muchísimo a Denis, he sido parte de las andadas de Márquez y Torres
y más que un privilegio, ¿verdad? Es un honor ayudarlos a ellos en las gestas defendiendo al partido y a los pipiolos, porque ahí se defienden al PIB y a los pipiolos. Y ahí es que de verdad uno sabe y se da cuenta que esto es por amor y sale de aquí, porque la única recompensa que hemos recibido y que yo estoy seguro que él ha sacrificado mucho más de lo que nosotros en este poco tiempo, y Luis Enrique lo sabe, que siempre lo hemos conversado desde una perspectiva, entrando a esto ahora, esta gente lleva haciendo años esto, y la única recompensa es que adelantan la lucha por la independencia y el bienestar del partido. Así que dicho esto, los dejo con Denis para que él le hable. Bueno, buenas noches compañeros y compañeras. Primero que nada, darles las gracias por compartir este momento esta noche conmigo. Yo no tengo mucho más que añadir, solamente quisiera, hay muchos agradecimientos que tengo que dar. El libro recoge, en términos de la publicación del libro, recoge esos agradecimientos. Mi invitación a que lo compren es por ese proyecto de vida de muchos años que yo llevo trabajando, pero además para que un poco me conozcan más allá de lo que hemos compartido y vean ahí escrito algunas de las ideas mías sobre el acercamiento a Puerto Rico, a la independencia, a los comités del PIB, a la vida mía en mi pueblo, y de esa forma me conozcan un poco más. Yo, escuchando a Luis Enrique y a Eda, pues obviamente esa mirada que ellos dan al libro, este libro se formó, como dijo Eda, para el 2009, lo escribí de un sopetón, y la última página del libro así lo dice cuando acaba ese manuscrito. Fue parte de ese momento familiar duro para mí en medio de la comisión evaluadora, darle la vuelta a Puerto Rico con la enfermedad de mi padre, pero a la misma vez también fue un desahogo de muchos años de mirada y de análisis. Y luego tuvo un detente cuando ya estaba yo a punto en el proceso. Ustedes, no yo, ustedes en octubre del 2011 decidieron que yo fuera el candidato de este partido a la Cámara de Representantes, y tuve el privilegio de compartir esa campaña con ustedes. Aquí está mucha de la gente que estuvo conmigo en el rol de Puerto Rico. Tuve el privilegio de ser el compañero de papeleta de la hoy senadora Maribel de Santiago, el compañero Juan Mercado, el compañero Juan Dalmau, porque ese proceso era lo que había que hacer en ese momento. Ese no era el momento para yo seguir trabajando con el libro. Decidí tomar ese reto, lo hice con mucho deseo. No les voy a negar que hubiese querido salir electo, ¿no? Por ustedes, por la militancia y porque yo iba a representar el país, pero al otro día se continué luchando por la independencia de Puerto Rico. Continuaré, sigo haciendo cosas, ayudando en el Senado, ayudando con los asambleístas, ahora en la Secretaría de Organización. Y este libro pues es un desahogo de muchas ideas. Ahí está reflejado esa relación mía fundamental con el Comité del PIB de Gurabo durante esos 2 cuatrenios, mi mirada como asambleísta municipal, mi relación con la comunidad, con el barrio, con la gente. Y es una experiencia más que yo creo que Luis Enrique me encantó, y le agradezco tanto que hubiese dicho que él no traía una mirada de literato, y yo menos tampoco, no me considero escritor para lo más mínimo. Pero como ella señaló, Sonia, la editora de este libro, me dijo, hay que publicarlo, hay que trabajarlo, pues lo hicimos, ¿no? Porque además de estar siempre en el partido, esa relación con la comunidad, esa relación con mi pueblo, ese proyecto que yo he impulsado y no he dejado caer del proyecto de becas, pues esto es para ellos, porque es una forma mía también de hacer algo, una mirada más allá dentro del partido, pero también es siempre dar el ejemplo en el libro, a través de esa actividad, y a través del libro, un ejemplo de que yo soy pipiolo, soy independentista, soy militante de este partido, y el libro lo refleja siempre y así lo va a reflejar. Y obviamente he aprendido que ser militante de este partido hay que creer además en la justicia social, en la solidaridad,
y en el amor a los seres humanos, porque de eso se trata, porque no queremos la independencia meramente ondear la bandera libre, la queremos para hacer la justicia social, para que este país sea, reconstruir este país de una vez y por todas, y seguiremos, yo mientras me quede un mínimo de aire para seguir batallando, lo haré, y lo haré en este instrumento de lucha que es el Partido Independentista Puertorriqueño. Para mí, como ustedes ven, era muy importante que esta primera presentación fuera con ustedes, con mis compañeros de lucha, con mis compañeros de batalla, especialmente ese comité de San Juan que me adoptó cuando, como digo en el libro, entregué mi pasaporte de Gurabo en el peaje de Caguas Norte, llegué acá y quería compartir con ustedes. Le agradezco a Luis Enrique, sus palabras, a Eda, a María de Lourdes, a Adrián. Seguimos batallando, los invito, esto no queda aquí porque hay que ver el libro. El 15 de octubre vamos a estar en el Colegio de Abogados en una presentación. Allí va a estar la compañera Jessica Martínez Virriel y con el compañero licenciado Charles Maestre van a presentar el libro. Allí está, los invito a que compartan esa noche con nosotros. Eso no acaba ahí, el 26 vamos a la capital, a Gurabo, al sábado 26 de octubre va a haber una presentación del libro En mi pueblo. También se está organizando, allá la está organizando la gente del pueblo, porque esto es un proyecto de vida, pero mientras, yo les puedo decir que en medio de la campaña yo organicé la entrega de becas del año 2011 y no perdí ni un día de campaña, como tampoco le perdí la mirada al fondo de becas, porque creo que el fondo de becas también es un reflejo de la búsqueda un poco de la justicia. Y yo que voy todos los años a entrevistar, lo que preguntaba Luis Enrique cómo es este proceso, yo que voy todos los años a entrevistar a los estudiantes que pueden ser candidatos, es solamente una muestra, el reflejo del problema social de Puerto Rico, de cómo hay familias en Puerto Rico que son jóvenes que quieren dar el paso hacia adelante, no lo pueden dar porque no tienen un mínimo para seguir adelante. Y eso en el país del siglo XXI, el país de los bonos de cofina y de la quiebra del sistema de gobierno en que vivimos, en ese país que nosotros vivimos, sucede eso todos los días. Aquí me acompañan mis hijos, los dos son miembros de este partido, son parte de esta familia, y yo, cuando esos primeros pininos que yo di en el partido, luchaba la independencia por mí, porque quería la libertad, ahora lucho por ellos y por muchos jóvenes y por los que vienen, por la independencia, por la solidaridad, por la soberanía, por la justicia social. Gracias por estar conmigo aquí, un abrazo a todos y gracias.